Estamos con ganas de conversar sobre ese trabajo tan maravilloso que hacen ustedes difundiendo la palabra de Dios. Porque si una editorial de literatura cultural se siente sumamente gratificada cuando difunde las obras literarias de los hombres, qué gratificación linda la de la sociedad bíblica al difundir la palabra de Dios, ¿no? Y de una manera tan plurifacética. Sí. ¿Sí? Y por eso, para nosotros, lo conseguimos como una misión. Estamos trabajando con un texto sagrado. Estamos trabajando con un texto que puede transformar vidas con la obra del Espíritu Santo. Estamos trabajando con un texto que es afín, que une las distintas confesiones cristianas y que aún nos une a nuestros hermanos mayores, judíos. Por eso es un trabajo de mucho cuidado que hacemos hace muchos años. En el país, en forma permanente, desde el año 1800. Algunos hablan de 6.500, 7.000 lenguas, y por lo menos hay un libro de la Biblia en 2.635 idiomas. 2.635 Sí. idiomas. Sí. Ya, usted es el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Argentina. Sí. Pero, como dijo, es una institución que está en todo el mundo, Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no es cierto? ¿Quién la fundó? ¿Podría decirme algunos datos así concretos? Porque ese hombre está en el cielo. No, sí. Está gozando de la Trinidad, ¿no es cierto? Sí. Cuénteme algo. Bueno, la historia comienza un poco más risueña, ¿no? Hay una niña llamada María Jones. Estamos hablando de finales del siglo... iba todos los domingos al culto y había una sola Biblia en todo el pueblo y alrededores. Y la Biblia ahí, el obispo que la abría la tenía con un candado así de grueso, atada al púlpito. O sea, somos todos cristianos, pero la Biblia hay que guardarla, ¿no? Y María Jones, una niña, una pequeña niña, iba a escuchar la palabra de Dios. Y un día fue y le dijo, yo quiero una para mí. No hay. Y la chica empezó a trabajar, haciendo artesanías y después, cuando era un poquito más grande, tareas domésticas. Y caminó kilómetros hasta que llegó. Al principio no había y después le consiguieron una. Y las personas que vieron eso dijeron, algo tenemos que hacer. La Biblia tiene que estar para todos. Hace poco fue, allí en la ciudad de María Jones, la Asamblea Mundial de Sociedades Bíblicas, donde estuvieron representantes de 140 países del mundo. Con la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, después fue en Holanda, después fue en Alemania, y después dijeron, bueno, ¿por qué no para todo el mundo? Y así se formó esta entidad que está atendiendo casi 200 países del mundo y que ya tiene una identidad interconfesional. Hay sociedades bíblicas, las sociedades bíblicas de Europa del Este, Rusia y demás, son de una característica, un perfil ortodoxo. Hay sociedades bíblicas como en Austria o en Polonia que son totalmente católicas. En Latinoamérica, este es un cardenal de la Iglesia Católica, y estamos hablando el mismo idioma, el libro que nos une, que nos llama permanentemente de sus páginas a cosas así, a hablar en unidad. Un libro, texto sagrado, que nos une en la historia, en el presente y por siempre, ¿no es cierto? Estoy muy reconocido al trabajo de ustedes, además humildemente reconocido por el desinterés, ¿no? Ustedes sirven la mesa, y sirven los manjares, la palabra de Dios, para que nosotros nos alimentemos, nos fortalezcamos, la pasemos gozosamente en comunidad. Ustedes sirven y se van, ¿no?
sé, el Señor decía por ahí, después de haber hecho lo que tenían que hacer, digan, somos siervos inútiles. Sí, usted diga por ahí, yo soy siervo inútil, también que lo diga porque lo va a mantener en humildad. Pero yo le digo, bendito sea Dios de tener un siervo así, un hermano que me esté sirviendo a mi labor pastoral con instrumentos de este tipo, ¿no? Estoy, no sé, reconocido y admirado por lo que hacen y me siento como chiquito, ¿no? Frente a un trabajo así tan grande, y doy gracias a Dios por haber suscitado en su pueblo fiel este movimiento, ¿no? De hacer conocer su palabra, porque eso lo suscitó el Espíritu Santo, obviamente, no es cosa de hombre, ¿no? Y el signo, al contar usted la historia, por un niño, ¿no? De boca de los niños, sí. El Señor habla, ¿no? Se da ese lujo, ¿no? Se da ese lujo, ¿no? Y si no hablan los niños, como le dice a los fariseos el domingo de Ramos, van a hablar las piedras. El único ejemplar que queda, hay uno solamente en el Museo del Fin del Mundo, en Ushuaia. Este es el primer evangelio traducido a una lengua argentina, digamos, ¿no? Que es el Evangelio de Lucas. Es del año 1881. ¿Y traducción en qué lengua? Estamos hablando de la lengua yagán, de una lengua extinguida, pero una lengua con una vitalidad idiomática extraordinaria. Quiso traducir ese pasaje, el sembrador salió a sembrar y algunas semillas se la comieron las aves del cielo. Cuentan los historiadores de esa época que los yaganes le preguntaron, ¿aves? ¿Cuál? Entonces ahí se dio cuenta que no existía en el idioma yagán un nombre genérico para ave. ¿Por qué? Porque ellos tenían una interacción tan permanente con la naturaleza que cada ave tenía un nombre propio. Conocían a cada ave y a cada pez por su nombre. Entonces no necesitaban un nombre genérico. Un idioma con una vitalidad idiomática extraordinaria. Los que trataron de hacer un diccionario en yagán llegaron a contar más de 30.000 palabras. Más de 30.000 palabras. Ellos vivían ahí en Tierra del Fuego y por cuestiones del clima tenían que estar mucho tiempo juntos, en la familia. Qué lindo, ¿no es cierto? Como para ahora. Estar alrededor de la familia, alrededor del fuego, compartiendo en la familia, los grupos, hablando, inventando palabras. Y qué lindo pensar que ellos, el único libro que tuvieron impreso en su propia lengua fue el Evangelio de Lucas, después el Evangelio de Juan, y hasta... Es lo que hace Dios, ¿no? Abre el juego a todas las culturas, favorece el diálogo, la calidez familiar, y su palabra hace esto, ¿no? Un trabajo de traducción, por ejemplo, en la lengua chorote, que es este Nuevo Testamento que está aquí, es un trabajo que, por lo menos, también hoy el único libro que tienen en su propio idioma es los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y aprenden a leer y escribir con este texto. La palabra del hijo pródigo, o del padre que perdonó, o del hijo que no perdonó, como la queramos titular. Y que cuando llega a su degradación final, después de irse, pedir la parte de la herencia, irse a dilapidar el dinero, termina comiendo algarrobas. Y ese es quizás el punto final de su caída, ¿no es cierto? Antes de volver al Padre, a Dios otra vez. La figura extraordinaria que hace Jesús. Pero el problema con los chorotes es que la algarroba es símbolo de buen comer. Entonces, ¿Cómo arreglamos esto? Cuando hay buena comida es que hay algarroba, es una parte fundamental de la dieta. Hay que buscar alguna forma que sin quitarle, digamos, el sentido del texto, pero sí que represente lo que
lo que ellos tienen en su forma de vida. Por eso es importante que los traductores sean ellos mismos. Ellos mismos. Nosotros no trabajamos ya hace muchos años. Dejamos de lado las traducciones en las cuales una persona argentina o la misión anglicana ha trabajado mucho, en este caso un inglés, traducías. Ahora dejamos que proverbio que dice: el mensajero fiel es para el que lo llama como frescura de nieve en un día caluroso. Ahora usted vaya a traducir eso a los huichí, a los chorotes, a los pilagá, a los mocoví. Nosotros vimos nieve en Buenos Aires hace poco, pero es una excepción, pero ya no ve nieve nunca. Entonces, ¿cómo traduce? Y ahí un traductor se llama Isidro Vilte, que tradujo durante 20 años, a la noche, porque durante el día no puede, porque viven muchas personas en el mismo lugar, y el sol y demás, traducía toda la noche con una vela y un lápiz. 20 años traduciendo el texto bíblico. Y Isidro escribió: el mensajero fiel es para el que lo manda como un vaso de agua fresca que uno toma cuando hace calor. Y ahí, mire, si usted está a 50 grados a la sombra en Salta, en Formosa, sabe muy bien lo que significa un vaso de agua fresca que alguien le trae. Dígame, acá en Argentina, ¿en cuántas lenguas originarias han hecho traducciones ustedes? Bueno, la Yagán que ya mencionamos completa el Nuevo Testamento y parte del Antiguo en Toba. Hay dos Tobas, Toba Sur, que es el Toba, digamos, del chaqueño, Pilagá, Mocoví, Chorote, Huichí, que está la Biblia completa en Huichí, y Toba del Oeste, que es un grupito muy pequeño, son más o menos 1500. Toba del Oeste, que es una traducción que podríamos decir que empezó hace 80 años, con los primeros trazos de uno de los pioneros, del padre del obispo Lic. Y estamos terminando una traducción del Nuevo Testamento que van a ir más o menos a partir de que el proyecto comenzó, 25 años de trabajo. Y esa es la última, que se está por terminar, esperamos, el próximo año. Le damos tiempo. Encuéntrenla. A veces pasan meses con una sola palabra. No importa. Encuentren esa palabra. Y seguramente usted como pastor, como hombre que siempre tiene olor a oveja, sabe la importancia que esta palabra haga que la gente pueda hablar con Dios desde el corazón, ¿no es cierto? Y Dios nos habló al corazón. Y nos habla al corazón. Por eso es importante que su palabra sea captada por el corazón, no solo por la cabeza, por conceptos intelectuales, sino también con todo ese, como tienen los evangelios, con toda esa referencia parabólica, de ejemplos, de sabiduría, ¿no? La sapiencialidad del corazón, ¿no? Sí. Jesús en su palabra nos invita a compartir y abrir esa palabra que es espíritu y que es vida. Y que no puede quedar aprisionada por el cerco de un idioma que por ser lengua viva va cambiando, ¿no? Si uno, por ejemplo, lee el Quijote hoy día, está leyendo un castellano que por ser vivo ha cambiado muchísimo y no es muy asequible. El lenguaje del Quijote, creo que hace falta para entenderlo 1800 vocablos. Y hoy día un chico maneja 500, 600 vocablos nomás, ¿no? Sí. Un secundario, ¿no? Sí. Ahora, con la palabra de Dios, ¿cómo se hace para que siga el ritmo de una lengua viva?
Es decir, ¿cómo se hace? Yo sé la preocupación de ustedes en este aspecto, ¿no? Pero ¿cómo se hace para que la gente de hoy la entienda como la entendía aquel a quien fue dirigida en su primer momento por un profeta o en la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen ustedes la traducción? ¿Qué cuidados tienen? ¿Qué buscan? Bueno, en realidad lo primero, como decíamos al principio, el respeto de que no estamos traduciendo el Quijote, Martín Fierro, con todo el respeto que me merecen obviamente esos libros. Estamos tocando la palabra de Dios. Eso es primera medida. Y al principio se trataba de hacer que la traducción, se pensaba que mientras más fiel era el original, mejor es. Y está bien, es una forma de traducir. Después, que traducir el sentido. Ahora, las tendencias de traducción tienen que ver no solamente con el sentido de lo que se dijo y que sea, como usted dice, asequible, o sea, que la persona lo pueda entender. Que uno le lea, o esa persona lea una parábola, el Sermón del Monte y lo pueda entender. Una carta de Pablo y la pueda comprender, que signifique algo para él hoy. Cosas que se escribieron hace casi 2000 años en un griego, que era un griego koiné, que hablaba del pueblo, que ni existe ese griego. Y es un trabajo, por ejemplo, la última traducción, que se llama tal cual, traducción al lenguaje actual. Fueron 10 años de trabajo, donde no solamente trabajamos con biblistas y exégetas y expertos en las ciencias bíblicas, sino también con pedagogos. Y hicimos pruebas, es muy importante la prueba en la traducción, de ejemplares y los repartimos a diferentes lugares de Latinoamérica y que se prueben en algunas parroquias, en algunos templos, que los prueben los catequistas, que lo prueben los que enseñan en la escuela dominical y que nos ayuden a ver si realmente se entiende. Uno lo vive también como una tragedia, ¿no es cierto? Pero es la realidad. Tratamos de mirar, bueno, ¿a quién tenemos delante? Porque es difícil cuando uno ve todo el pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién tenemos delante? Bueno, vamos a apuntar a una persona con un nivel de lenguaje de 4º grado. Ese es. No importa si es un niño, un joven, un anciano, bueno, un nivel de 4º grado, que lo pueda comprender. Y así nació este trabajo que duró 10 años, hasta llegar a una traducción que nos aseguramos que no solamente que cumple las dos condiciones, los dos platillos de la balanza, ¿no? Por un lado, que sea fiel a los originales, que represente fielmente el texto bíblico, y por otro lado, que lo pueda comprender. Y así se llegó a esta traducción, el lenguaje actual, que tiene una característica muy interesante, porque es una traducción interconfesional, que usted tuvo la delicadeza de escribir una carta de presentación para la edición en Argentina. Y es una traducción que habla directamente al corazón, en un lenguaje que todos pueden comprender. Hasta una anciana hace poco se me acercaba llorando, con lágrimas en los ojos. Me dice, mire, por años yo estuve luchando con este pasaje, no entendía nada. Y ahora abro, la leo y entiendo. La palabra, otra vez, toma vida. Toma vida. A mantener la palabra viva, ese es lo principal, ¿no? ¿Tiene a mano algún ejemplo así de donde se note, se acuerda, ¿no? Se vea bien cómo la fuerza de la traducción es viva, ¿no? Por ejemplo, las bienaventuranzas. Dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios.
Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Mire qué bello. No solamente que la no violencia, porque parece como negativo. No quedarse quieto. Trabajar, porque ese es el sentido de Cristo. Los pacificadores, ¿quiénes son? Los que hacen algo por la paz. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Qué curioso la estructura, ¿no?, de la palabra. Lo que Dios nos quiere decir es que Él nos da su bendición. Y para eso usábamos antes la palabra bienaventurados. Sí. Esa palabra ya no tiene eco, no llega al corazón. Entonces la cambiamos en el libro del pueblo de Dios por felices. Sí, felices los humildes, felices los pobres, los pacificadores. Y ahora lo decimos explicando bien qué es ser bienaventurado y feliz, es que Dios bendice. Sí, exactamente. Dios, la mano de Dios está sobre el corazón del puro, del humilde, del sencillo, del pacificador, el que sufre persecución por la justicia. O sea, el significado es el mismo. Es el mismo. Pero llega, hoy en nuestro lenguaje lo entendemos mejor esto, que bienaventurados, que es una cosa un poquito más hierática, ¿no? Un poquito más majestuosa. Sí. ¿Y cuánta gente de nuestro pueblo, abriendo esta palabra, siente consuelo? Este soy yo, el que tengo deseo de justicia, el que soy humilde, el que sufre. Él los consolará, dice. Dios los consolará. Y encuentra que la palabra no es un libro ahí antiguo, sino que me está hablando hoy a mí, habla como yo. ¿Qué otra cosa si no? Es la encarnación de Dios en Cristo. Se hizo uno como nosotros, con las limitaciones, hablando como el pueblo. No hablaba en un idioma catedrático, hablaba en arameo, sabía hablar el griego, sabía leer el hebreo, por supuesto, en la sinagoga de Nazaret, pero hablaba con el pueblo, para escuchar lo que le pasaba. Y le hablaba esa palabra que todavía hoy resuena en el cosmos, y tenemos la responsabilidad de que la gente la escuche y la viva. Que a veces es tan difícil, ¿no? O escuchar es fácil, ¿no? Para vivirla. Usted dijo una palabra que la usamos poco cuando hablamos de las cosas de Dios o del paso de Dios por nuestra vida. Usted utilizó el término consuelo. Y es propio de la presencia de Dios consolar, ¿no? Ese mandato tan lindo de Dios al profeta, consolá a mi pueblo, ¿no? Que es lo que Él quiere hacer, consolarnos continuamente. Porque el consuelo no es solamente un calorcito acá y qué pasa. Consuelo es como fortalecernos en la postura interior frente al Señor, fortalecernos para que podamos andar, fortalecernos en nuestro corazón para gozar de la felicidad que Él nos da, ¿no? Es una palabra que marca una experiencia que solo Dios puede dar. Las cosas humanas alegran, hay cosas humanas que Dios las hizo para que nos alegráramos. Sí. Las cosas humanas nos hacen felices y si nos excedemos nos empachan por ahí, ¿no? Sí, algunas. Es al revés. Pero Dios es el único que consuela, por eso me gusta que usted haya dicho esa palabra, ¿no? Y la Biblia yo diría que es el libro de la consolación del pueblo de Dios, porque ahí pasa su palabra que nos consuela, ¿no? No sé, ¿qué piensa usted sobre el Espíritu Santo en esto? Sí. Bueno, Pablo lo nombra de tantas maneras a Dios. Y en una de sus cartas él dice, el Dios de toda consolación. Y que a veces nos consuela con la presencia de un hermano. Me consoló con la presencia de Tito. Me consuela a Dios personalmente, pero con el hermano.
Y eso nos habla de que la Biblia nos llama a una lectura personal, pero es muy importante comunitaria. La vivencia comunitaria, la lectura y la escucha en la comunidad de fe, en la iglesia de la palabra. Porque si vamos a vivir nuestra fe de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo dentro de una comunidad, a la cual tenemos que sumar y también consolar. Porque no es solo recibir. A veces nos toca a nosotros, y es un enorme privilegio, pero una gran responsabilidad, consolar. A veces hay palabras que uno puede, a veces solamente un abrazo. Ese abrazo, como es el abrazo de Dios, que a veces en el silencio, en el silbo apacible, nos habla, y nos consuela y nos abraza. Y es la función del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, fortalecernos con el consuelo de Dios. Una anécdota de palabras que no se entienden. El Espíritu Santo, en las traducciones, normalmente usamos la palabra griega, el paráclito, Sí, o sea, el que está junto a nosotros para defendernos, para abogar por nosotros, sí, y llenarnos de todo consuelo, ¿no? Y es intraducible un poco esa palabra, ¿no? Es el defensor, el que la vamos buscando, pero al fin y al cabo, como es tan difícil de traducir, las traducciones ponen el paráclito. Una vez, en una misa de chicos, 200 y pico chicos, había que hablar del Espíritu Santo, en un domingo de Pentecostés. Y yo le digo, a ver, ¿quién sabe quién es el Espíritu Santo? Y un chico, yo, padre, yo. A ver, ¿quién es? El paralítico, me dice. Y no había, claro, el paralítico, claro, ¿no? Pobre. Entonces, ¿cómo es necesaria una traducción que ese chico, todo lo que expresa la palabra paráclito, se la transfiera? Es el que nos defiende, el que está al lado nuestro. Y encontrar una palabra que contenga toda la riqueza de ese contenido no es fácil. No es fácil. Y a veces la gente dice de memoria algo que no entiende porque nosotros no le facilitamos entender con el corazón y sapiencialmente la palabra de Dios. Hay un ejemplo que me viene a la cabeza ahora que también a mí me ha pasado hablando así en una iglesia, y hay un pasaje que en algunas traducciones se traduce más o menos así, que habla precisamente de la acción de amor, que no es un amor que yo te amo y nada más, es un amor que se entrega, que es acción, que no se queda en la experiencia interna, es un amor que se muestra en los hechos. Y se muestran los hechos no con el amable, con el que no nos gusta amar. Y Pablo tiene una frase muy linda: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Muy difícil. Si tiene sed, dale de beber. Y hay una traducción que dice, porque así ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y yo una vez pregunté, a ver, ¿qué es esto? Y que venga el infierno sobre nuestro enemigo y le queme la cabeza. Y bueno, ahora las traducciones más modernas traducen el sentido. Porque de esta manera, dándole agua al que tiene sed y es tu enemigo, harás que le arda la cara de vergüenza. Qué linda traducción, qué comprensible. Que le arda la cara de vergüenza. ¿Para qué? ¿Para penarlo? No, para que recapacite. Y que el amor lo transforme. Siento vergüenza, me siento amado y lo transforma. Lo transforma en un ser que ahora ama al otro. Habían encontrado la palabra justo comprensible para el día de hoy, ¿no? Hay inclusive gente que está privada de su libertad, que tiene tanta necesidad de ella. Hay muchas pastorales penitenciarias, hay muchos pastores que trabajan. Hay una anécdota muy cortita de un clérigo que iba permanentemente a una cárcel y había un hombre que nunca quería escuchar. Él iba, entregaba la Biblia y nunca quería escuchar. Nunca quería escuchar. Hasta que un día se acercó y le dijo, mire, yo quisiera nada más que... No, yo de religión, no, ni de cura, ni de pastor, ni no quiero saber nada de religión. No le voy a hablar de religión, le voy a dar los evangelios. No quiero saber nada.
Bueno, téngalo, es la palabra de Dios. No. Bueno, está bien, dice. Se lo voy a dar con una condición. ¿Qué condición? Que usted acepte que yo me lo voy a, hoja por hoja, lo voy a enrollar y me lo voy a fumar. Todo el Nuevo Testamento. El que estaba en la penitenciaría le dijo al pastor, yo me lo voy a fumar todo. Y el pastor le dijo, está bien, acepto, pero con una condición. Que antes de fumárselo, lea esa hoja. El hombre pensó, está bien, acepto, démela. A los meses vuelve y lo encuentra a este hombre con el grupo de la gente que leía la Biblia y cantaba. Y lo mira y dice, ¿se acuerda de mí? A ver, sí, usted es la persona que no me quería aceptar y que se le iba a fumar. ¿Y cómo le fue? Me fue fenómeno. ¿Sí? Mire, me fumé todo Mateo, me fumé todo Marco, me fumé todo Lucas, pero con Juan no pude. Con Juan no pude. Caí a los pies del Hijo de Dios. Y quizás hay mucha gente que puede vernos y está privada de su libertad y que puede ser libre. Una libertad que muchos de los que están caminando por la calle no la tienen. La libertad que da el Evangelio. La libertad que da Cristo. Esa libertad es la que pedimos cuando oramos y la que yo le agradezco a ustedes de provocar en todos los cristianos y en los que no conocen al Señor, y la que pedimos para todo nuestro pueblo. Ojalá nos la conceda a todos, la libertad del Señor. Y es algo que ha sido hermoso porque un documento que, bueno, usted conoce mi oficina, que hay un libro, que es más que un libro, que hay un texto sagrado que tiene la vigencia y la vida para dar vida. Ojalá podamos festejarlo de una manera visible, para que tomemos conciencia de este regalo. Yo recuerdo cuando se empezó el proceso para instituir el Día de la Biblia, como todos los cristianos dijimos, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma palabra de Dios, y todos pusimos la firma. Es curioso, sí. Ahí no hubo pelea. No, fue hermoso. No, claro, queremos un día de Biblia, ¿quién se va a oponer? Al contrario, fue hermoso. Fue lindo. A mí ese documento que tengo ahí en la oficina, ese cuadro, es como el cuadro que escribe el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, para trabajar, para mostrarlo, para mostrar a nuestro pueblo que la importancia del texto bíblico. Y yo creo que es una buena oportunidad que no tenemos que pasar por alto. Y también no pasar por alto la importancia que tiene para todos nuestros hermanos. Y otra vez no que hacer llegar a los que no lo han recibido todavía. Es esencialmente misionera. Sí. Y hay que hacerla conocer. Y como dice usted, el esfuerzo de las traducciones a los indígenas es una gloria de la sociedad bíblica, ¿no? Es una gloria. Y Dios los va a premiar por esto, y nosotros todos nos alegramos y sacamos provecho de esto. Me atrevería a decir que en esta ciudad de Buenos Aires, cuánta gente hay que no conoce la palabra de Dios y que nos está pidiendo que se la llevemos. Y bueno, espero que el Día de la Biblia sirva para esto, ¿no es cierto? En una civilización que está procurando desterrar a Dios todos los días, ¿no? O sea, sí. Decir, no, usted es un extranjero, usted no se mete, usted a las sacristías de los templos, ¿no? Sí. Que los quiere sacar de la vida, y hay chicos que
quizás nunca oyeron hablar de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, y acercarles el Evangelio. Ustedes tienen un Evangelio para niños, ¿no es cierto? Sí. Hay que regalar la palabra de Dios porque es el mejor regalo que hemos recibido. Hay una necesidad, bueno, San Agustín lo definió muy bien, ¿no es cierto? Es como un agujero, como un hoyo en el corazón. Solamente lo puede llenar Dios, la palabra de Dios. Y creo que nosotros en nuestro país estamos muy necesitados de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos la responsabilidad de tenerla, de compartirla y de ofrecerla y de generar, porque la Biblia nos llama a la misión, ¿no es cierto? No nos dice quédate quieto, nos llama a la misión. Y la misión nos llama al discipulado. No es un proselitismo. Estamos hablando de llevar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos, no míos, discípulos de Cristo. No somos una ONG. No. Somos portadores de un regalo que vamos y se lo llevamos. Esto lo recibí de regalo, tomalo, es lo mejor que te puedo dar. ¿Y qué hago con esto? Y no sé, lo que Dios te diga. Y después el Señor va transformando las vidas, pero vidas del Señor, no, sí. No para nosotros, ¿no? Sembrar, ¿no? Sembrar y dar ese regalo tan lindo.